nombre es Carlos Fuentes. Antes de ser fiel diezmista a Dios, yo pasaba por una situación en la cual no me rendía el dinero. E inclusive yo trabajaba con muchas personas. Yo veía que los proyectos que yo hacía con ellos fluían para ellos, pero cuando los hacía personalmente para mí, no daban. Por alguna razón se estancaban o tenían algún problema en el camino. Lo que más me incomodaba o me molestaba era tener una profesión, tener un matrimonio en el cual hasta mi esposa, ya graduada con una maestría en una de las mejores universidades aquí de Estados Unidos, tampoco ahí estábamos progresando mucho. Ese diploma estaba ahí, pero el dinero no rendía, ni los frutos de todo lo que estábamos haciendo. Aparte de todo lo que estábamos pasando, había muchas inseguridades, muchos miedos, a causa de que emprendíamos algo, o yo emprendía algo y veía que iba mal. Empecé a ser un poco más negligente y a pensar doble las veces que quería hacer algo. Entonces eso fue causando en mí un miedo o una expectativa equivocada de que todo iba a salir mal, de que para qué lo hacía, porque si iba a fallar, ya había fallado antes. Y entonces pues ya empecé a flaquear. Además de eso, deudas que no paraban, las facturas de todo lo que se debía, porque uno va cosechando en el camino, va cosechando los biles, va cosechando los pagos, ya sea del carro, ya sea de las tarjetas o préstamos personales. Todo se va acumulando y si uno no va produciendo, entonces crea como una bomba, ¿no? que va hasta a punto de explotar, y eso causa que uno también se sienta frustrado. Y lo peor de todo, que después de todos esos proyectos, de todo ese trabajo, del sacrificio que hacía uno, no disfrutábamos de mucho, porque cuando ya era hora de pensar en uno mismo, el dinero ya se había ido, ya sea en deudas, ya sea en otras cosas. No veía uno el dinero que rendía para uno por tan siquiera poder disfrutar un poco de lo que trabajó. Y estando aquí en la Iglesia Universal, yo escuché que siéndole fiel a Dios, mi vida iba a cambiar, y yo creí en eso. E inclusive me acuerdo que hubo un verso que una vez el pastor mencionó que decía: pruébenme en esto y yo les abriré las ventanas de los cielos hasta que entren bendiciones, hasta que sobreabunden. Y yo creí en eso. Entonces yo empecé a ser fiel diezmista y a hacer la prueba con Dios, y allí la vida cambió. Y entendiendo esto, entonces yo decidí hacer una prueba con Dios para que hubiera una separación entre yo y aquellos que no le eran fiel a Él. Y dije: Dios, si tú existes, entonces tú vas a hacer la diferencia entre aquellos que te sirven y aquellos que no te sirven. Y así fue. En consecuencia en eso, entonces empezó la economía a subir, mis trabajos empezaron a fluir más, con mi esposa también, vinieron oportunidades en otros sectores que realmente yo no me esperaba trabajar en ellos. E inclusive los inversionistas con los que yo estaba acostumbrado a trabajar, ahora ellos vienen a mí a pedir consejo, ellos vienen a mí a decirme: oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace la otro? Porque lo primero que Dios cuando tú eres fiel a Él es sabiduría, y Él empieza a darte a ti ideas, y con esas ideas tú vas caminando y caminando, y de repente no te das cuenta cuando ya las personas de afuera están viendo que tú has caminado, y miras hacia atrás y dices: wow, he caminado bastante. Y así es como funciona Dios. Cuando tú eres fiel a Él, Él empieza a darte ideas y mucha sabiduría. Inclusive en este momento que muchos están en pandemia, decían: oh, bienes y raíces cae o va a caer o eso. A mí no me ha afectado en la pandemia, al contrario, en la pandemia es donde más trabajo he tenido, porque cuando uno le es fiel a Dios, Dios no se olvida de esa fidelidad, no se olvida de los que le sirven. Entonces Él va trabajando contigo para que tú vayas influyendo en una área diferente, aunque es la misma área de trabajo, pero te va dando esas ideas, esa sabiduría. Vas a trabajar de esta manera, vas a trabajar de otra manera, y hasta hoy en día a mí no me afecta eso. Al contrario, todo lo que le venga con que yo sea fiel a Dios, yo sé que voy a vencer. A causa de la separación que Dios hizo en mi vida, al separarme de aquellos que no son fieles con los que son fieles, Él me ha dado el acceso a tener carros, el acceso a tener casa, el acceso a tener facilidades de comprar lo que yo quiera, cuando yo quiera y en el momento que yo quiera.
no tengo por decir, si quiero comer algo, no lo pienso dos veces. Digo, mi esposa, vamos, no estimamos que va a valer caro, que no va a valer caro. Entonces esa es una gran cosa que de repente uno toma por la ligera, pero es Dios el que le da a uno esa facilidad, es Dios el que le da a uno esa bendición hasta que sobreabunde. Hoy puedo decir que puedo disfrutar de mi vida, de mi familia, de mi salud, gracias a que Dios sigue siendo esa separación en mi vida, gracias a que Él sigue bendiciéndome cada día más, y la promesa que yo he hecho a Él es que nunca más yo dejaré de serle fiel en los diezmos.